Suscriptores y espectadores de Alejandro Channel, reciban todos un cordial saludo. Ya se ha ido progresando en el tema de dibujo avanzado, más exactamente en el tema de texto avanzado. Los temas para este video tutorial son ajustes de párrafo y edición de texto. Estos son dos temas generales, realmente son muy extensos. Bien, y antes de ya de iniciar con el desarrollo de lo planteado, de estos temas planteados, les vuelvo a sugerir, como ya lo he hecho anteriormente en otros videotutoriales al inicio, si ustedes aún no se han suscrito, entonces por favor suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, compartan los enlaces y también pues si el contenido les ha sido útil o les ha agradado, entonces colocar un me gusta. Estas recomendaciones son muy importantes para las personas que somos editores de un canal de YouTube, por eso es que pues se reitera tanto esta observación o esta sugerencia. Bien, entonces ahora sí vamos con el desarrollo de lo planteado aquí. Ajustes de párrafo. Recordemos que un párrafo es un grupo de caracteres ubicados en medio de dos pulsaciones de la tecla Enter. Para seleccionar un párrafo basta con dar clic rápidamente sobre cualquier carácter de este teniendo la herramienta de texto activa. Entonces vamos a seleccionar la herramienta de texto y vamos a ubicarnos sobre uno de los párrafos y se hará 3 veces clic y efectivamente entonces queda seleccionado el párrafo entero. Pero si se desean seleccionar varios párrafos, no solo uno, lo que se debe hacer es dar clic en el punto de inicio del primero, por ejemplo acá en las acciones, aquí entonces se daría un clic y sostenido, de manera sostenida con el botón izquierdo del mouse se desplaza hasta el carácter final del último párrafo. Puede ser hasta acá en este ejemplo y ahí entonces se suelta el botón izquierdo del mouse que lo veníamos teniendo sostenido y ahí ya entonces hemos seleccionado en este ejercicio 3 párrafos. Si lo que se quiere ahora es de pronto seleccionar una sola letra, entonces basta con hacer 2 clics sobre la letra que se desea seleccionar y esta se seleccionará. Ahí estoy dando doble clic sobre diferentes letras para que se observe la función. El texto se selecciona pues para realizar ajustes sobre él. Esta digamos es que la función principal o el sentido principal de seleccionar los textos. Ahora para realizar los ajustes de párrafo, lo que hay que hacer es dar un clic con el texto o el párrafo seleccionado, o la viñeta seleccionada, mejor. Entonces hay que dar un clic aquí en el menú texto y otro clic en la opción propiedades del texto. Por lo general al lado derecho de la ventana del programa, de la aplicación, entonces se va a desplegar este panel o este cuadro donde están las diferentes opciones. Voy a subir un poco acá. La primera de ellas es carácter. Aquí, entre otras cosas, es posible ajustar el tipo de letra, el estilo de fuente, por ejemplo negrilla, normal, cursiva, especificar su tamaño, subrayarlo, espaciar los caracteres, etc. Podríamos haber seleccionado todo un párrafo. Recuerden que son 3 clics y hacer un cambio a ese párrafo entero de la tipografía. Por ejemplo, puede ser este. También podemos, bueno, aquí no está activo el estilo de fuente, pero si seleccionamos este párrafo en el Arial, en esta tipografía, sí queda esa opción, estilo de fuente, donde podríamos elegir un estilo de fuente para el texto. Está la opción normal, normal cursiva. Si vamos desplazando el puntero a cada una de las opciones, se puede observar una vista previa, una vista preliminar de cómo quedaría el párrafo. Por ejemplo, si le damos en negrilla, entonces quedaría de esta forma. Una vez le dé clic, entonces ya se aplica esto, o también podríamos incluso
cambiar el tamaño de la fuente, ahí hay una vista previa, hacerlo más pequeño, o sea, reducirlo, o de pronto hacerlo con un tamaño mayor al que inicialmente se tenía. Y si seguimos explorando, nos vamos a dar de cuenta de otras opciones más que se presentan. Por ejemplo, aquí está el rango de espaciado manual. Dice que permite aumentar o disminuir el espacio existente entre caracteres individuales dentro de un rango de texto seleccionado. Entonces ya tenemos este texto seleccionado y observemos qué es lo que sucede. Entonces, cuando aumento el porcentaje, obsérvese que la separación entre caracteres va aumentando, o sea, de manera proporcional, directamente proporcional al porcentaje. O sea, las letras, los caracteres se van separando entre ellos. O podríamos volver como se tenía inicialmente. Bueno, esto va acorde a la necesidad. Entonces demos 3 clics aquí para seleccionar este párrafo y hacerle otros cambios. En el subrayado, pues se trata de eso, de subrayar un texto. Si damos un clic acá, se despliega, digamos, un menú contextual donde podríamos elegir entre diversas opciones. La primera de ellas es ninguna, entonces no va a pasar nada. Con la segunda, si damos clic, no hay una vista previa, pero si damos clic podríamos observar sin deseleccionar qué es lo que sucede, y así en cada una de las opciones. Por ejemplo, esta solamente ha creado una línea muy fina sobre cada palabra. Obsérvese que se corta, o sea, el subrayado se corta con la palabra, es decir, no es un rayado continuo, sino que solamente abarca cada una de las palabras. También existe esta opción de tipo de relleno, nos da la posibilidad entonces de elegir un tipo de relleno para aplicarlo a los caracteres. Entonces aquí están las diferentes opciones, puede ser un relleno uniforme. Entonces inmediatamente en la parte derecha está este menú que se despliega, o este cuadro que se despliega, donde nos va a permitir elegir un matiz diferente con estos controles. Entonces se puede elegir un matiz distinto. Entonces aquí en este caso pues el texto está quedando con un matiz verde. Voy a seleccionarlo y ahí está el cambio. Ahora entonces este párrafo yo lo estoy seleccionando dando clic sostenido, pero recuerde que se puede hacer con 3 clics. Bien, en esta opción que a continuación observamos de tipo de relleno de fondo, entonces podemos elegir el color o el estilo que se quiera para el relleno en estas opciones. Por ejemplo, la de relleno uniforme. Entonces aquí nuevamente en el control, en este panel de control que se encuentra al lado derecho de esta opción, entonces se elige aquí desplazando, clic sostenido con el botón izquierdo del mouse, se puede elegir un matiz diferente. Aquí también se puede ir graduando hasta cuando ya tengamos el matiz deseado, el que necesitemos, digamos que puede ser este, y entonces ahí ya quedaría con este fondo, ese párrafo. En esta opción de anchura de contorno nos está planteando precisamente eso, hacer unas variaciones en el grosor mejor de este contorno que tiene cada letra, cada carácter, que va desde ninguna, muy fina, hasta 10 milímetros. Entonces aquí por ejemplo se puede colocar 2.5 e incluso se puede al lado, seguida al lado derecho está el color de contorno. Podemos darle un contorno, un matiz diferente al contorno al que ya tiene, y ahí se observa el cambio. La siguiente opción de mayúsculas tipo título, entonces únicamente queda la mayúscula al comenzar cada párrafo. Ahora en versallitas auto se observa cómo el párrafo queda en mayúscula sostenida, pero la primera letra, el primer carácter
queda con una dimensión un poco más grande. O sea, esto es una forma automática de crear unas versallitas. Y ahí pues tenemos otras opciones que podemos ir observando, eligiendo cada una de ellas para que tengamos en cuenta cada uno de los cambios que se produce. Bueno, así mismo entonces tenemos otras opciones que se encuentran disponibles, por ejemplo la fracción. Dice que esta función no está disponible para la fuente seleccionada, o sea, en este caso no está disponible. En algunas sí lo estará, entonces podríamos aplicar. Y así pueden haber otras que, por ejemplo, mire, si vemos la función ordinales tampoco está disponible. Algunas entonces estarán disponibles, otras no. Nos encontramos al lado de la opción de mayúsculas. Entonces esta otra, que es la de posición. Veamos la utilidad de esta función con las fórmulas. Por ejemplo, tenemos H2O en mayúscula. Bueno, ahí está mejor. Seleccionemos solamente el número 2 en este carácter y vamos entonces a darle la posición que usualmente va, que es la de subíndice, esta haga, y ahí entonces se aplica esta función. Bueno, la idea es que se continúe aplicando las diferentes funciones, explorando. Puede que en este ejemplo no se observen todas o no tengamos todas activas como ya se vio, pero podríamos darle una observación a la mayor parte de ellas. Bueno, entonces tenemos ahora esta opción activa de tachado de caracteres. También cada uno de ellos se puede observar que todos tienen unos submenús o unos menús más bien, donde se puede pues elegir. Algunos nos muestran una visión preliminar, como en este caso, ¿sí? Entonces nos muestra cómo quedaría. Sí, ahí está los cambios, y pues en el caso que se desee, por ejemplo esta, tendríamos que darle un clic para que se aplique. Podríamos regresarlo a ninguno. También hay un sobrerayado de caracteres. Ese también nos ofrece la posibilidad de ir observando los cambios que se producen. En este sobrerayado la línea, obsérvese que va es encima y no como en el caso del subrayado, que va en la parte inferior. Entonces cualquiera que deseemos tenemos que darles un clic para que se aplique. También podemos devolvernos, darle clic en ninguno. Aquí hay unas opciones. Esta por ejemplo se llama desplazamiento horizontal de caracteres. Tenemos que especificar el espacio horizontal que debe haber entre los caracteres de texto. Nos lo plantea en cuestión de porcentaje. Entonces podríamos ir aumentando el porcentaje y vemos lo que sucede cuando se aumenta el porcentaje. Entonces se hace una separación del margen izquierdo de la viñeta, y se va separando de acuerdo a lo que se maneje, pues el porcentaje que se maneje, o podríamos dejarlo nuevamente en 0 y ahí se aplicaría, entonces volvería al estado inicial. Tenemos esta otra opción de desplazamiento vertical de caracteres. También nos plantea los cambios en razón de porcentajes. Se puede pues ir oprimiendo acá. Vemos que lo que va a suceder es que se desplaza de manera vertical, tal como lo dice la denominación de su función. Entonces los párrafos van aproximando, porque en este caso, como le di un valor positivo, entonces fue aumentando o desplazándose hacia arriba. Pero pues podría ser el caso contrario, voy a dejarlo en 0, de que el valor fuera más bien negativo, entonces se desplazaría en otro sentido. Bueno, aquí enseguida vemos cómo se puede también variar el ángulo de los caracteres. Observamos cómo se puede cambiar el ángulo de caracteres. Si nos plantea la opción de realizar los cambios en grados. Entonces si aumentamos, obsérvese que se va desplazando u orientando hacia el lado izquierdo. Igual podemos hacer los valores negativos, y entonces ya giraría
en dirección del lado derecho. El párrafo entonces se observa también, esto ya nos es familiar porque en los procesadores de texto digamos que contamos con la forma o la posibilidad de alinear los textos. Por ejemplo, aquí si damos clic se alinea a la izquierda, alinearlo al centro, alinearlo a la derecha, justificarlo completamente. Espaciado anterior al párrafo. En esta opción se especifica la cantidad de espacio que se debe insertar por encima del párrafo. Entonces, observemos que estamos aumentando, dándole un valor, digamos, positivo. Entonces, se está creando un espacio encima de ese párrafo, entonces se está aislando un poco más del párrafo que está sobre él, cosa que se podría revertir si damos clic con la punta de flecha que apunta hacia abajo, e incluso pues si seguimos oprimiéndolo pues se va a acercar más al párrafo que tiene sobre este. Bueno, voy a volver a los dos primeros párrafos que tengo en esta viñeta. Seleccionemos entonces este primer párrafo y continuemos observando las opciones que nos traen. Sangría de la primera línea. Entonces observe que nos está definiendo en este cuadrito que sale su uso. Dice, define la distancia para separar la primera línea del párrafo con respecto al lado izquierdo del marco del texto. Entonces, si hacemos esto de aumentar, observe que la primera línea es la que va a quedar diferente en relación del marco del texto del lado izquierdo. Bueno, aquí debajo se puede especificar la altura, o sea, unos cambios en cuanto a porcentaje, o sea, en la altura de carácter, en puntos, en tamaño en puntos. Inicialmente estaba por altura del carácter, ¿sí? Los cambios que tenemos aquí, por ejemplo en espaciado, espaciado posterior al párrafo. Entonces aquí podíamos como definir la forma de medir esos cambios. Espaciado entre caracteres. En esta opción dice que permite ajustar el espacio entre caracteres. Entonces lo que va a pasar si aumentamos es que los caracteres van a quedar más separados, o sea, se va a ampliar el espacio que hay entre ellos. El que está enseguida al lado derecho es el espaciado entre palabras. Entonces, según la denominación, lo que podemos entender es que si aumentamos las palabras, ya no va a ser entre caracteres, las palabras se van a separar, o sea, cada palabra va a tomar distancia respecto de la otra a medida que se aumente el porcentaje. Bueno, hay más opciones y sigue la opción de tabular. Recordemos que los tabuladores se pueden entender como topes invisibles organizados horizontalmente y que permiten colocar el cursor de escritura en una columna predeterminada. Su utilidad principal pues, se aprecia en la realización de tablas primordialmente. Para tabular, primero lo fundamental es seleccionar uno o más párrafos. Entonces podríamos seleccionar estos dos párrafos. Yo di clic sostenido y solamente solté el botón izquierdo cuando ya estaba en el último carácter del segundo párrafo. Ahora lo que hay que hacer es irnos acá a esta parte donde dice tabuladores y dar un clic aquí en estos puntos suspensivos, que es donde podemos hacer la configuración del tabulador. Se da un clic ahí. Es muy posible o muy seguro que por defecto aparezcan ya unos tabuladores, digamos que predeterminados. Yo prefiero quitarlos todos, darle clic acá en este botón de quitar todos y establecer un tabulador o una distancia mejor, que es la ubicación del tabulador. Esa distancia inicial es la que está
o que hace la separación de el párrafo al margen izquierdo de la viñeta. Entonces podríamos aumentarlo hasta 15, puede ser, y se le da añadir. Aquí en estas tres columnas vemos tres opciones, que es tabuladores, alineación, caracteres guía. Entonces aquí en tabuladores pues vemos cómo ya queda la distancia. En alineación lo que podemos hacer o lo que se puede hacer es elegir entre estas cuatro opciones, bien sea izquierda, derecha, centro o decimal. Para este ejercicio inicial vamos a elegir izquierda. Ya en una práctica que se va a hacer inmediatamente tendremos la posibilidad de aplicar cada uno de ellos, pero para esta práctica démosle en esta un clic, démosle aquí un clic en izquierda como aparece por defecto. Ahora aquí en caracteres guía, si está desactivado, digamos que no va a pasar nada, pero también podríamos activarlo. Entonces ahí sí ya digamos que pasa algo, y es que se van a establecer unos caracteres guía que podríamos configurar también. Aquí cuando le doy clic ahí en opciones de caracteres guía, entonces aparece este otro cuadro. Lo que debemos de hacer es elegir qué carácter, primero qué carácter es el que queremos como que sea el guía, el que se va a repetir. Entonces usualmente por defecto está el punto, pero bien podría ser cualquiera de estos que se elija. Supongamos que vamos a colocar asteriscos, entonces se encuentra una previsualización, cómo quedaría. Miren que ahí está el carácter A y está los asteriscos, o sea, esto es lo que hace la separación, más o menos va a quedar así. El espaciado entonces se puede también configurar, se puede ampliar, entonces la separación entre los caracteres guía se va a aumentar o disminuir según si se da clic hacia arriba o hacia abajo en las puntas de flecha que hay en el espaciado. Cuando ya se tenga lo deseado, entonces se da clic en aceptar y aceptar nuevamente. Entonces aún no se ha aplicado nada porque pues lo que tenemos que hacer es llegar hasta el inicio del párrafo y pues con la tecla tabulación dar oprimirla para darle una tabulación, y ahí ya entonces sí podíamos observar cómo se ha aplicado esa tabulación. Ahí se observa que estaba en 15, aquí está en la regla y ahí está los caracteres guía aplicados. Esto se puede revertir. Si yo selecciono el párrafo, puedo irme nuevamente a tabuladores, desactivar esta opción, disminuir incluso pues la distancia estaba en 15, puedo hacerla menor, puede ser en 10 y darle a aceptar. Entonces lo que tendría que hacer es eliminar con backspace y otra vez oprimir la tecla tabulación, entonces se aplicaría la nueva tabulación a este párrafo. Bueno, inmediatamente les propongo realizar un ejercicio práctico donde se pueda desarrollar las opciones, diferentes opciones que tiene esta función. Entonces démosle clic en la herramienta de texto y creemos una viñeta. Ahora entonces la idea es crear un texto. Vamos a crear estos textos. Enero, voy a dar un espacio, coloquémosle así 38, un espacio,
47,9, un espacio, 33, hay que dar enter. Ahora febrero, un espacio, otro espacio, otro espacio más, enter. Marzo, voy inicialmente a crear el texto para luego aplicarle la tabulación, que es lo que estamos haciendo. Un espacio más y abril. No nos extendamos tanto, démosle, a ver, como 4. Listo, puede ser hasta ahí. Entonces recuerde, ya tenemos el texto. Recordemos que lo que hay que hacer es seleccionar. Ahora entonces vamos a la opción de tabuladores, se da clic en configuración de tabulador. Quitemos todo para no complicarnos. Vamos entonces a establecer el espacio. La primera tabulación está por defecto 10. Propongo que se haga menor, entonces dar clic en la punta de flecha que apunta hacia abajo hasta que logremos disminuirlo. Dejémoslo en 5. Puede ser así o se escribe, me he pasado, se escribe el número. Bueno, ahora sí, añadir. Este primer tabulador, así está bien, se va a dejar con la alineación a la izquierda. Ahora hay que añadir el otro tabulador, y entonces vamos a escoger una distancia. Esta distancia se le va a sumar a los 5 milímetros que ya tenemos. Entonces vamos a darla un poquito mayor porque siempre hay un texto que es un poco más largo que los demás, que es la palabra febrero. Entonces, aunque no hay que preocuparnos porque puede que no acertemos inicialmente, después se puede reajustar, entonces no hay mucha preocupación. Entonces vayamos hasta 20, voy a escribirlo mejor, lo voy a añadir, y aquí sí le vamos a cambiar la alineación. Vamos a escoger derecha. Se podría incluso activar los caracteres guía y cambiarlo en el espacio. No, creo que ahí está bien. Aceptar. Ahora se le va a añadir otro. Observe que aquí en la primera columna teníamos 5, le agregamos 20, ahora quedó en 25, o sea este valor. Vamos a crear otra línea de tabulación. Vamos a crear otra línea de tabulación. Entonces hay que ir aumentando aquí este valor. Se puede llegar, yo creo que hasta los 45. Añadir. Aquí en lo que se va a hacer es también cambiar la alineación. Aquí vamos a elegir decimal. No le vamos a activar los caracteres guía. Vamos a pasar a la otra línea de tabulación. Entonces se le da añadir. Puede ser este valor, o sea, 45 más, o podríamos aumentarlo tal vez un poco más. Recordemos que estos se pueden cambiar, se pueden variar. Ya vamos a ver si es posible que inicialmente no acierte, pero se pueden cambiar. Entonces elijamos una alineación diferente. Vamos a elegir centro.
y desactivados los caracteres guía. Entonces ahora sí ya le damos un clic en el botón aceptar. Para que se aplique las tabulaciones, recordemos que lo que tenemos que hacer es oprimir la tecla tabulación. Entonces yo desplacé el cursor hasta el inicio de la primera línea, detrás de la E de enero, y oprimo tabulación. Entonces ya se aplica la primera tabulación. Desplazo el cursor hasta el segundo grupo, que es 38, oprimo tabulación, desplazo hasta el final de 38, o mejor hasta el comienzo de 47, oprimo tabulación. Ahora otra vez tabulación, y pues observa que los valores son un poco exagerados, pero ya vamos a ajustarlos. Entonces la idea es pasar a la segunda línea, que es febrero. Ahora entonces nuevamente se oprime tabulación, se desplaza hasta el segundo grupo de caracteres, tabulación a este otro grupo, es el número 25, tabulación, y en este ya vemos cómo va quedando de manera ordenada. Con el teclado en movimiento, entonces me voy moviendo entre las diferentes líneas. Nuevamente tabulación, me desplazo con el teclado de movimiento hasta el grupo de 951, tabulación, ahora hasta 85,4, tabulación, 78, igual, y ahora con la última línea, tabulación, tabulación nuevamente, me desplazo hasta 15,4, tabulación, y luego hasta 77. Bueno, aquí yo encuentro algunas cosas que hay que arreglar, hay que ajustar. Entonces lo que debemos hacer es seleccionar todo, y esto se puede ajustar desplazando aquí en la regla que vemos las diferentes tabulaciones de manera manual. Entonces clic sostenido, y entonces aquí vamos aumentando, se va aumentando, se va aumentando. Puede ser que se considere que ahí está bien, y lo mismo ocurrirá con este otro, pues para acercarlo un poco más, y también con esta otra. Se mueve y puede ser hasta ahí, y ya entonces observemos que se ha ajustado lo que se tenía, los valores que se tenían inicialmente configurados. Debajo de tabuladores está marca, la opción marcas. Entonces yo aquí ya tengo dos párrafos seleccionados, entonces doy clic aquí para que se abra este cuadro. Mm, por defecto está desactivado, pero podemos activarlo pues para aplicar eh, la función. Aquí se puede elegir el tipo de letra, de acuerdo a la tipografía, pues así mismo serán los símbolos. Aquí podemos elegir el símbolo que queremos que se aplique, puede ser por ejemplo estrellas, unas estrellas con más puntas, no sé, relojes, eh, cualquiera de estas opciones se puede aplicar. El tamaño, el desplazamiento de línea base, bueno, son diferentes opciones que se pueden previsualizar si tenemos esta opción activa con el signo de aceptación. Entonces se pueden ir observando los cambios. Si esto es lo que necesitamos, lo que queremos, entonces pues se le da un clic en el botón aceptar. Ahora continuemos con capitulares. Vamos a entonces a elegir estos dos párrafos de arriba, clic en la opción para configurarlo. Igualmente tenemos que dar un clic en usar capitular. Observe que se crean unos capitulares, o sea, la primera letra, el primer carácter del párrafo se hace de manera más grande, más exagerada. Hay también la posibilidad de
de aumentarlo aún más, ¿sí? Con esta opción de número de líneas de capitular. E incluso tenemos esta otra opción de aumentar el espacio que se encuentra después del capitular. O también esta otra opción de usar estilo de sangría francesa para el capitular, o desactivarla también quitándole el signo de aceptación. Tenemos la opción de previsualizarlo si está el signo de aceptación, entonces eso digamos que nos facilita las cosas. Si ya esto es lo que se desea, entonces se da un clic en aceptar. En esta última opción, titulada marco, pues encontramos más posibilidades. Esta se va a aplicar, así tengamos un solo párrafo seleccionado, se va a aplicar pues a toda la viñeta. Aquí lo que vamos a hacer es darle un matiz diferente al que tiene, que es blanco, al fondo. Entonces observen que yo tenía este párrafo solamente seleccionado, pero digamos que no importó, se aplicó sobre toda la viñeta. Y pues ahí observamos otras opciones: alinear con cuadrícula de línea base, pues cuando se utilice este elemento, una alineación vertical. Entonces ahí está las diferentes alineaciones que se dan en cuanto, por ejemplo, al borde superior de la viñeta. Ahí está nuevamente, o sea, se van observando los cambios de acuerdo al cambio que se haga acá, pues a la opción que se elija. Se, se puede observar, y pues si digamos si es esto lo que necesitamos, pues entonces se aplicaría. Aquí encontramos de nuevo esta opción de crear columnas. Entonces ahí por el momento solamente hay una columna, pero podemos eh, crear más columnas. Entonces ahí pues está también la posibilidad de ir configurando. Esto ya se observó en otro video tutorial, así que no es necesario volver a hacer mención. Edición de texto. Bueno, lo primero que tenemos que tener pues es un texto. Yo tengo ya una viñeta. Entonces hay que dar clic sobre el objeto de texto aquí, o sea, con la herramienta de selección activa le damos un clic. Ahora hay que dar clic en el menú texto, acá, en editar texto, ahí está, y se despliega este panel. Aquí tenemos la posibilidad de hacer varias ediciones que son, digamos, algunas funciones son muy parecidas a las que ya hemos, o son las mismas, mejor, que ya hemos encontrado, por ejemplo, en lo que estábamos viendo en propiedades de texto. Y también se aplica de igual manera según lo que tengamos seleccionado, pues si puede ser solamente una palabra. Entonces, por ejemplo, yo he realizado un cambio de tipografía, o si solamente o si es un párrafo entero, entonces el cambio se aplicaría para todo el párrafo. Aquí hay una cosa curiosa, que si yo aumento el tamaño de letra, por ejemplo en 18, en esta vista previa no se va a apreciar el cambio, ¿sí? Solamente cuando demos a aceptar es que se va a aplicar. Entonces volvamos a texto y editar texto. Bueno, ahora pues ahí siguen habiendo más opciones. Hay algunas tipografías que no nos permiten tener activas todas las demás posibilidades. Por ejemplo, en la inicial, en el párrafo inicial, vemos que no está activo estas dos opciones de negrilla y cursiva, pero sí en el segundo párrafo, en la tipografía Arial. Entonces aquí lo que podemos hacer es en el texto que esté seleccionado darle negrilla, cursiva, o subrayarla, o todo al tiempo. También se puede dar una alineación diferente, por ejemplo centrado. En cualquier momento se puede volver a dar una alineación distinta. Vamos a elegir estos dos párrafos, hasta acá mejor.
no, mejor los dos últimos. Vamos a elegir estos dos párrafos y oprimamos en esta otra opción. Observemos que se crean unas viñetas. También se puede dar clic para desactivarlo. Y así observamos cómo se va aplicando cada una de las opciones diferentes según lo que se elija. Pero pues hay más opciones aún aquí en esta parte de abajo. Podremos encontrar otras opciones más que pues ya se utilizan cuando pues estamos por ejemplo creando documentos o archivos, por ejemplo una revista, folletos, e incluso volvemos a encontrar otras opciones que ya hemos visto. O sea, aquí por ejemplo en cambiar mayúsculas minúsculas, pues si le damos mayúsculas va a quedar todo lo que tengamos seleccionado en mayúscula. Si damos otra en opciones y oprimimos seleccionar todo, pues queda todo seleccionado. Opciones nuevamente, y si le damos minúsculas pues va a quedar todo en minúscula. Y pues así sucesivamente podemos buscar un texto, alguna palabra en especial. Estas funciones ya digamos que para las personas que pues que utilicen usualmente un procesador de texto, digamos que ya por la mera intuición podríamos desarrollar o llevar a cabo cada una de ellas. Reemplazar texto, corrector ortográfico, gramática. Aquí de pronto, a ver, saliendo de esta parte, lo que podríamos ver como novedoso es esta parte de importar. Aquí, si le damos clic en importar, lo que se va a hacer es buscar un texto para importarlo allí. Se pueden importar, por ejemplo, documentos de Word, pero nos va a pedir instalar una aplicación como una especie de plugins. La recomendación entonces o la sugerencia es previamente haber guardado un archivo con la extensión .txt. Por ejemplo, yo aquí tengo este archivo que se llama ejemplo. Este tiene esta extensión txt y le doy importar. Le doy a aceptar y aceptar. Entonces aquí, a ver, observemos que efectivamente el texto que importé ya queda en la viñeta. Ya que se ha tocado el tema, o que hemos llegado al tema de la importación de texto, se puede realizar importación de un texto, digamos, como por diferentes formas, dos o tres diferentes formas: archivo, importar, y como ya se ha dicho, el archivo debe estar previamente guardado en txt. Digamos que es como que el que presenta una dificultad menor, porque recordemos que se debe instalar una aplicación adicional si por ejemplo está en Word. Entonces importar aquí, a no ser que se quiera una opción diferente, por ejemplo no mantener fuente y formato, pues se elige, o solo mantener el formato, y yo lo dejo por defecto y le doy a aceptar. Entonces aquí nos está pidiendo que creemos una viñeta. Entonces clic sostenido y arrastramos y se crea ya una viñeta de texto, importando el texto. Este texto que se importa queda como texto de párrafo, pero no siempre, digamos, el texto que se importe va a quedar como texto de párrafo. También puede quedar como texto artístico. Otra manera es teniendo la herramienta de texto activa en cualquier área desocupada o vacía. Podemos dar un clic con el botón derecho para desplegar el menú contextual. Se le da clic en importar. Se da clic en el archivo txt, importar y aceptar. Y se da un clic y ya. Entonces ahí queda creada
la viñeta con el texto adentro. No siempre el texto que se importe queda finalmente como texto de párrafo, también es posible que este texto quede como texto artístico. Entonces lo que hay que hacer es dar un clic en la herramienta de texto, se da un clic en área vacía del área de dibujo, un clic en archivo, importar, se elige dando un clic el archivo txt, importar, aceptar y ya. Entonces ahí ya este texto importado ya no está como texto de párrafo, sino como texto artístico. Pero recordemos que un texto artístico puede ser transformado a texto de párrafo. Por ejemplo, ahí tenemos este, le damos clic, si lo debemos de seleccionado, o sea, la idea es tenerlo seleccionado, texto, se busca la opción convertir a texto de párrafo, o nos recuerda acá que es también con control F8, damos un clic y este texto queda convertido a texto de párrafo.